Diego, así le contesto. Diego, te decía lo del artificio en el sentido de, hay un texto de Shklovsky que es muy bueno que se llama El arte como artificio de los formalistas rusos, que es espectacular, pero el artificio tiene que ver con la idea que nosotros estamos discutiendo si Abel era humilde o no era humilde. Digo, es todo un artificio porque no existen, porque son personajes literarios, porque podrían o no ser así, porque nunca vamos a saberlo, ¿no? Es un gran, el No, arte es no, un es gran como que artificio, entonces... se me vino a la mente cuando escuché la palabra artificio, lo de eso, lo de Deus ex machina, que usaban los antiguos, digamos, como que aparece este narrador medio extraño, hablando, ¿no? Como, No, pero acá no es no es una, no lo vería como un Deus ex machina al narrador. Al contrario, me parece que tiene más que ver con esto que te estoy diciendo, de mostrar el artificio. Digo, ahí hay un narrador. Esto, la desestabilización, tiene que ver con eso. Digo, tradicionalmente nosotros no pensamos en el narrador cuando leemos una novela, la leemos y punto. La disfrutamos, no la disfrutamos, nos gusta o no nos gusta. Digo, acá hay un narrador que está diciendo, hola, estoy acá. Y si como vos tenés un rompiendo el narrador que te pacto. dice, hola, estoy acá, te está queriendo mostrar el artificio, ¿se entiende? Te está Ah, diciendo, esto es todo para que vos tengas quizás algún tipo de lectura un poco más metatextual, sobre metaliteraria, metatextual, no, metaliteraria no, metatextual sería. que rompiendo el pacto ficcional, digamos. No lo rompe, pero lo desestabiliza. Esa es la palabra, por eso vuelvo a esa palabra. Hay una desestabilización, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es una novela del siglo XX y eso está buenísimo. Digo, como que hay desestabilizaciones. Ah, lo que se piensa tradicionalmente que es una novela es esto. Y el siglo XX va a ser un proceso de demolición de ciertas cuestiones que se supone que son, los vamos a ver y lo estamos viendo en arte con las vanguardias. ¿Qué es el arte? ¿No? El urinario de Duchamp en un coso es un proceso de desestabilización del arte. Lo que está haciendo acá él es un proceso de desestabilización de la escritura tradicional de la novela, Ese me ¿no? tocó a mí. ¿Ese tocó a vos, Duchamp? Bueno, sí, ya vamos Sí. a ver, pero está bueno lo que vos marcás, o sea, pensar esta idea de la artificiosidad, porque digo, es como cuando uno mira una serie en Netflix o se lee una novela, que uno entra en ese mundo y entra, y esos personajes para uno existen en su cabeza, uno sabe que no son personas de verdad, pero entra en el juego ese y mucho no se pregunta sobre lo que está sucediendo. Ahora, cuando se empieza a preguntar o se pueden hacer preguntas sobre eso, tiene que ver justamente cuando tocamos la parte de lo formal y no del contenido tanto. El contenido es el contenido y está. Ahora, cuando se empieza a jugar con lo formal, cuando te mete un narrador que está haciendo estas cosas raras, que me desestabiliza, que me indica que lo que está pasando no es fiable, y uno tiene que decir, bueno, flaco, pero vos me estás contando esto, y me lo estás contando y me decís que no es fiable. Yo entonces, ¿qué hago? Bueno, todos esos pensamientos tienen que ver con eso. Y en un punto lo podemos asociar, si dijimos que la novela es del 1917, no es vanguardista, pero podemos asociarla con el espíritu de la época de las vanguardias que estaban desestabilizando lo que era lo que se conocía como por arte, ¿sí? Que es la escritura, que es la literatura, etcétera, etcétera. Va por ese lado, ¿sí? Bien. Entonces, acá el texto también lo que va a decir es que, Perdón, profe, sí, estábamos hablando de los recursos sí, ahí va a y volver a eso. y los diálogos. Ahí Entran, voy, ya llego, ya llego. ok. Entonces, después, en segundo lugar, menciona la focalización, ¿no? Nosotros sabemos que algo que tenemos que analizar siempre es en qué personaje o personajes está focalizada la obra. En este caso, claramente está focalizada en Joaquín. Y que decíamos que eso era paradójico porque el texto no se llama Joaquín, ni Joaquín Monegro, ni nada por el estilo, se llama Abel Sánchez, ¿no? Ahí hay un juego con eso. Y ahora sí, en tercer lugar, hablaba de los diálogos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que dijimos de la niebla de este narrador que se aleja, que es poco fiable y que hace su trabajo lo mínimo posible, porque en primer lugar van a aparecer los diálogos, ¿no?
Entonces dice que esto también, si bien la focalización está puesta en Joaquín, la predominancia de los diálogos lo que permite es una perspectiva más amplia, múltiple. Porque si todos los personajes hablan y mostramos todo el tiempo lo que dicen, por más que el texto esté focalizado en Joaquín, también podemos escuchar de primera mano lo que están diciendo el resto de los personajes. No más cercano a una obra de teatro, donde los personajes y lo que son se van construyendo a nivel del diálogo porque no existe un narrador en el género dramático, ¿no? Entonces hay que pensarlo en ese sentido, más parecido, o sea, nosotros cuando una obra de teatro no tenemos un narrador que nos esté diciendo, esta es Menganita, está enojada por tal cosa y en realidad está enamorada de Mengano, todo eso que te dice el narrador. ¿Cómo te das cuenta? Por cómo actúa Menganita, por lo que dice, ¿no? Por lo que hace, y acá pasa un poco lo mismo. Y dice, que un poco también ya lo habíamos dicho, es que en los diálogos también lo que se da, y que es desestabilizador, es que hay datos contradictorios, ¿no? Hay personajes que dicen una cosa y otros que dicen otra y que terminan entrando en contradicción. Y que entonces, bueno, nosotros los lectores somos los que tenemos que decidir y juzgar quiénes son sinceros o quién no, o no saberlo directamente, ¿no? ¿Cuál estaba macaneando? O quizás ninguno de los dos macaneaba, los dos pensaban que realmente eso era así, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y también se puede entender a través del diálogo, se puede entender mejor a los personajes. Sí, totalmente, se desarrollan a través de sus Y propios profe, decires y acciones. exacto eso que decía Norma, la verdad, a mí me pasó eso con los diálogos. E incluso en la bibliografía hay una parte que dice que es significativo que el autor escoja de nuevo privilegiar la perspectiva de Joaquín. En numerosas ocasiones el narrador relata al lector el estado de ánimo y los pensamientos de Joaquín sin penetrar en la intimidad de Abel. Ujú, Es sí. relacionado a lo que decías. Y bueno, yo antes de leer la bibliografía, así con mis escasos recursos, digamos, Basta de tirarte de, para abajo. no, pero de persona, digamos, que no leyó, Escribilo en la confesión de Antonella. que no leyó la Biblia, que, o sea, que no había leído la bibliografía, pensaba en una frase que siempre dice nuestro gran profesor Ansaldi de otra materia, que dice que nosotros somos el otro. Y yo pensaba en eso, ¿no? En que la obra, bueno, no se llama Joaquín, como vos decías, habla más de Joaquín y toda esta cuestión, pero digo, si somos el otro, es entendible, ¿no? Que se tenga, digamos, que plasmar en el título eso, porque en algún punto, en base a lo que él siente por Abel y toda esta envidia, toda esta cuestión, es un poco también cómo se representa el mismo. Sí, totalmente. Y la idea del otro me parece que un poco lo dijimos, pero está muy presente en el texto y que además lo tenemos que sí o sí linkear con lo que dijimos antes del contexto histórico que tiene que ver, bueno, una España convulsa, en plena crisis, con todo lo que ya dijimos, bueno, hay una sensación de otredad de estos intelectuales de la generación del 98 con respecto a su nación, con respecto al resto de sus compatriotas, digo, ¿no? La presencia de lo otro y de la otredad es muy fuerte en este momento. Sí, Norma. Lo que yo marqué como un diálogo, digamos, troncal que te da la pauta realmente de la psique o de la estructura esa, eh, es cuando dice, ¿qué es lo que te pasa, Joaquín? Cuando Elena le pregunta a Joaquín, ¿qué es lo que te pasa, Joaquín? ¿Por qué estás tan obsesionado con Abel? Y entonces ahí le responde, no lo sé, Elena, dice, es como si no pudiera soportar que alguien más tenga éxito y reconocimiento. Me siento atrapado en mi propia envidia y no sé cómo salir de ella. Acá podemos decir, ¿no?, cómo el autor utiliza el diálogo para revelar estos pensamientos, estos sentimientos que está constantemente, ¿no?, en la obra. Sí, Este, sí. Justo en el caso de Joaquín por ahí no era tan necesario porque tenemos sus confesiones, ¿no? Es más importante cuando lo hace con los otros personajes de cuales no tenemos ningún tipo, no están ni focalizados en ellos ni tenemos las confesiones. Bien. Entonces, seguimos con los recursos narrativos. Hablamos del diálogo. ¿Qué vas a decir ahí?
En la obra también se da, a ustedes que les gustan los refranes, uno que está muy bien, que dice, piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Que es aquello que, la idea sería ahí que Joaquín, tomado por ese odio, piensa que los demás, ¿no? Actúan y vivencian las cosas de la misma manera que él, ¿no? Y eso es importante porque tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando de la posibilidad de conocer al otro, de la otra edad y bla, bla, bla. El que a buen árbol se anima, buena sombra lo cobija. Bien, entonces todo esto tiene que ver con que lo dice el autor, que en la obra entonces lo que prima es una filosofía perspectivista, es decir, de acuerdo en que cada perspectiva que nosotros nos vamos poniendo, los sucesos, las motivaciones y demás van cambiando. Dice, el narrador no es lo suficientemente robusto y presente como para indicarle al lector qué pensar, ¿sí? Según esto, por ejemplo, en el recorrido del personaje, en el arco del personaje de Abel, pasa de estar primero interesado en el dinero. ¿Se acuerdan que eso él se lo marca al principio? Joaquín le dice, bueno, vos querés en realidad ver la pintura, por lo que querés hacer, es hacer plata, que es como, ¿cuál sería el problema? Dos, en ser después sí es un pintor consagrado, y en último lugar, es ser un abuelo, un buen abuelo, ¿no? Y dice que, bueno, que todo esto es lo que salva a este personaje como personaje, porque al principio pensar en alguien que está todo el tiempo pensando en el dinero, que después es medio vanidoso, y le interesa que lo festejen por sus pinturas como artista, bla, 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 pero que todo eso termina siendo un poco redimido hacia el final cuando está constantemente jugando con su nieto, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hace pintar, le hace esos juegos con pinturas y que el nieto lo quiere mucho? ¿Sí, Anto? Quiero destacar en mi trabajo, bueno, el trabajo de todos cuando leemos quizás qué pasa en esta obra, que es el de búsqueda, ¿no? Como que reunir ciertos datos desde nuestra perspectiva como lectores, ¿no? Porque como bien vos decías, no dejaba todo en bandeja, también me lleva a mí a hacer un trabajo por ahí que cuando si la obra lo dejara todo, digamos, demasiado claro, yo no podría hacerlo. Y con esto que decías, yo me anoté, Unamuno juega aquí con con el perspectivismo, y el lector tiene que pensar las declaraciones tomando en cuenta la identidad del interlocutor y hallando congruencias y contradicciones entre los datos proporcionados por el texto. Que es exacto eso que te digo, ¿no? Que incluso, como vos decías, iba a tener fuerza según el contexto de quién estaba viendo, contando lo que yo leía. Entonces eso... y acá también, cada interlocutor puede expresar sin mediación sus creencias y opiniones, pero al lector le toca juzgar la sinceridad, la parcialidad y la perspicacia del personaje. Sí, totalmente, y además pensar eso, ¿no? Que son personajes que están hablando con otros, entonces eso que decíamos al comienzo de que uno no se muestra siempre tal cual es, sino que bueno, si estás hablando con tu amigo lo haces de una manera, si estás hablando con tu pareja es de otra, entonces hay como un montón de capas y en ese sentido, ¿no? También es existencialista, ¿quiénes son realmente estos personajes? Porque por más que ellos hablen y todo, siempre hay como distintas capas de ocultamiento, de velos que que están ahí y que nosotros no podemos directamente sacarlos del medio, sino que tenemos que considerarlos a la hora de dar cuenta de estos personajes. A mí me gusta pensar que los personajes son cebollas, ¿no? Porque uno Sí, les va sacando hasta que sí. queda, lo único que queda una cebolla, que es realmente lo que la hace cebolla, es la parte del centro. Ahí ya no hay nada que quitar, porque aunque vos quites, va a estar siempre eso duro, que es la esencia para mí. Sí, igual adentro también yo me voy a poner más filosófica en un punto, pero mala onda, y decirte que igual ahí adentro hay como un espacio de aire, ¿no? O sea, para mí Hay no un somos, hueco hay adentro, un hueco profe, ahí, entonces la nada hay un hueco, misma, ¿no? un Está ahí. agujero negro. Exacto. Sacamos hasta que no queda nada. Bien. Em, Entonces el texto después dice que Unamuno focaliza en la perspectiva de Joaquín para mostrar sus motivaciones, que es una figura
sumamente humana que intenta vencer su pasión y sufre por no lograrlo. Y en ese sentido que busca conmover al lector, porque logra que veamos el mundo a través de él. Y acá es donde la parte del texto con la que yo no estoy tan de acuerdo, quizás ustedes sí o no, que dice, bueno, que como que Unamuno lo que busca es, parece pedir a los lectores que comprendamos y compadezcamos a este Joaquín, ¿no? Como en un punto yo no sé si no me enoja porque nos quiere poner a nosotros, según este texto, yo no creo que Unamuno haga eso, ¿no? Como que nos pone a nosotros en el lugar de Antonia y de Elena, ¿no? Esas dos pobres mujeres que dedicaron su vida a fumarse al padre barra esposo, que era un loco total, y que estaban ahí como dos beatas sosteniéndole la vela a este hombre que les hizo la vida imposible. Digo, no sé si es tan así, ustedes tendrán sus propios pensamientos. Yo me parece que sí nos quiere mostrar cómo es ese alma atormentada, pero yo no veo que hayan esas motivaciones claras de por qué él es así, con lo cual por ahí nos haría compadecernos un poco más de él, sino que simplemente está dado en ese sentido. Me parece que más lo que Unamuno intenta es lo que hablábamos antes con el nieto, ¿no? La idea de que en el futuro, que las generaciones futuras son probablemente las que puedan escapar de la lepra nacional española, que puedan salir de este círculo vicioso de odio, de envidia, y hacer algo diferente. Entonces dice, bueno, sí, no hay salvación para Joaquín, en el texto no hay ningún tipo de salvación para Joaquín, pero le pide perdón al nieto, que es el que representa el futuro, y eso es una esperanza de reconciliación y paz. Sí, pero por encima de Joaquín, no es con Joaquín, ¿no? Es con el nieto. Ni siquiera primera generación, porque a la hija medio que le hizo, ahí no hubo, ¿no? La reconciliación sería recién en la otra generación. Y Capaz, entonces, profe, que Unamuno muestra la humanidad, digamos, muestra lo humano, ¿no? O muestra la humanidad y el deseo de ser amado y de ser reconocido de Abel. Quizás por eso es que como que interpela al lector para que el lector, viste, bueno, viste, se compadezca o lo quiera o esté con él. Pero creo que tendría que dejarlo, el autor creo que tendría que dejarnos como lectores el libre albedrío, ¿no? Y no llamarnos a hacer algo así. está bien, pero ¿viste? ¿a vos te parece que lo hace o que no lo hace? Mira, a mí me parece que sí lo hace. A mí me parece que sí lo hace. ¿Por qué? Porque él, ¿qué dice? Justamente lo muestra así como vos decís, como el nieto, pero cuando Abel habla del nieto, le dice que, bueno, que debe querer a todos por igual, pero él no muestra, digamos, él no muestra ser una persona. Mira, ahora que lo estoy pensando, quizás sí, era como lo hablábamos hoy, de las facetas de las personas, ¿no? Quizás era todo eso, Abel. Y entonces por ahí al autor le pega un poco más lo positivo del personaje. Pará, pero vos estás hablando de Abel, yo estoy hablando de Joaquín, ¿eh? Y el texto habla de Ah, Joaquín. No, yo estoy hablando de Joaquín, no de Abel. O sea, porque el ah, protagonista es Joaquín, como mostrarnos eso, de que lo intentemos, ¿no? Salvar, yo no sé si el texto hace, a mí al menos no me generó eso, ¿no? Como compadecerlo a Joaquín en un punto. Pero bueno, qué sé yo, no sé, bueno. quizás en la época. Entonces vos decís que el autor no busca que comprendamos a Abel. Yo no lo digo, lo dice el texto que estamos leyendo. Ah, sí, por eso. Ah, sí, sí, tal Ah, cual. sí, Capaz que yo nos sentí, entendimos mal, pero yo porque sentí yo que, sentí eso, que el texto buscaba que comprendamos a Abel. No, si comprenderlo a Abel no hay yo mucho, o sentí sea. Bueno. que como, no sé si comprenderlo a Joaquín, sino como que uno a veces se suele identificar con las personas que tienen como situaciones oscuras y por ahí él las manifiesta. Entonces, por ahí esa identificación que podemos tener por el hecho de que, digo, nadie es perfecto, y a mí me resulta atractivo que él mismo asuma que no es perfecto y toda esta cuestión,
porque digo, qué difícil es a veces, como hablamos al principio, como darse cuenta de sus propias falencias, o de incluso cuestiones que por ahí yo lo que siento es que él no las puede controlar. Cuando no podés controlar algo y sos consciente de que perdés el control, te hace una persona a su vez menos omnipotente. Entonces yo sentía que en esta confesión bueno, de manifestarse como es, también es un gesto de humanidad, ¿no? Sí, sí, eso sin lugar a dudas. Yo también creo que eso es un gesto de humanidad. Yo lo que ponía en entredicho del texto que estamos, El ensayo. del ensayo ese efecto yo no lo veía tan claro, ¿no? Como de que nos compadezcamos de Joaquín. Sí, a mí me llamó la atención que en unas partes yo me marqué que decía, por ejemplo acá, Joaquín afirma conocer a su amigo Abel mejor que a sí mismo. Pero según mi lectura del texto, o sea, él mismo dice, según mi lectura del texto, los juicios de Joaquín son equívocos y dificultan aún más la clara captación del carácter de Abel. Yo en esas partes resalté porque él mismo, o sea, el que escribió el ensayo decía mi opinión, mi lectura. Sí. Esa parte me la resalté porque probablemente... No, hay que ver si estás de acuerdo o no, o sea, como lo vamos leyendo, cada uno tiene que tomar posición si está de acuerdo. O sea, vieron que yo se los marco, pero acá me parece, cuando leemos en general otros textos teóricos, digo, acá me cierra, esto no me cierra tanto, digo, ahí esa es una cuestión de postura que no puede defender, si la puede defender para un lado o para el otro, está bien. Entonces dice al final que dice, un poco como lo que vos venías diciendo, dice, solemos identificarnos con el bueno, por eso Unamuno nos pone la perspectiva del malo, para que le devolvamos humanidad y sea posible la reconciliación. Eso también a mí no me termina de cerrar. Me parece, no sé si tiene que ver tanto como devolverle la humanidad y sea posible la reconciliación. Sí me parece interesante que el personaje principal sea un tipo detestable y que nos adentremos, ¿no?, en todo lo que es este tipo detestable, cómo molesta a todo el mundo y bla, 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 bla. En ese sentido, sí. Y creo que acá la pifia porque la reconciliación no es con él, la reconciliación es con el nieto. Y ahí me parece que hay un problema de análisis. Digo, la obra propone una reconciliación con la generación del nieto, no con Joaquín. Entonces ahí me parece que el análisis hace un poquito de agua. Sí, Diego. Sí, como que esta obra lo que hace es como recrear, ¿no?, la catarsis que tenían, por ejemplo, los antiguos griegos, ¿no?, donde te muestran toda esta característica de este personaje que es chocante, desagradable, y lo que hace es que como que la gente tome conciencia de que puede tener algún defecto parecido, ¿no? Ver en el otro se ve más resaltado, ¿no? Porque siempre como que los defectos la gente los nota Mm. más en el otro que en uno mismo. Entonces es como que busca hacer como una especie de catarsis, ¿no? Sí, lo que yo marcaría de diferencia es la siguiente, la catarsis en el teatro griego se da, o sea, es una cuestión que se da dentro de la obra, que acá no sé si hay un momento catártico, sino que sería más bien nuestro, y en segundo lugar, lo que no tampoco sucede acá es el momento de la anagnórisis. Digo, Joaquín no tiene un momento de anagnórisis, No, 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 se es muere simplemente, como sí, no, vivió, sin es, poder, claro, y no hay tampoco una reparación, que eso es algo que también se da, ¿no? Que la reparación puede ser la muerte, el destierro, el Edipo, digo, ¿no? Como esas cuestiones acá, y por eso, y que no digo que esté mal, digo, lo podemos usar para contrastar como formas de resolución narrativas en distintos momentos. Acá lo que vos planteás es un formato de la antigüedad que estaba muy dirigido y que no daba las libertades a los espectadores y o lectores que sí Unamuno nos estaría dando, ¿no? Digo, vos en el teatro griego sabías claramente quién era el héroe,
y quién era el antagonista de ese héroe, y entendías cuál era su camino, y en general tenía que ver con un mejoramiento, tenía que pensarlo, tenemos que pensar en relación siempre con un mejoramiento de la polis o de las relaciones en la polis o de unas cuestiones que tienen que ver con las deidades. Digo, acá todo eso ya no está, se habla como de una España en crisis en ese sentido, y no hay, el personaje este no se rescata, que me parece que está bien en un punto porque ya no estamos en la antigüedad y las cosas no son tan blanco y negro o no es tan fácil como seguir el camino. Digo, ¿cuál sería el interés en seguir pensando en el camino del héroe, sobre todo si pensamos en escritores de los primeros años del siglo XX, que fueron años, sobre todo para la humanidad en general, pero sobre todo en Europa, de un montón de cimbronazos que tienen que ver con el surgimiento y que se va después de los fascismos, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa al mismo tiempo. Digo, son momentos de vos hablas del término modernidad, ¿no? Bueno, hay ahí un quiebre muy importante con todo un imaginario que tiene que ver, que venía del siglo XIX, del progreso y demás, en relación con la ciencia y la técnica, que se van rápidamente al tacho, y en ese sentido también lo que decíamos de las vanguardias. Entonces digo, cuando hacemos estos ejercicios pensándolos en relación a tiempos tan pretéritos o tan diferenciados, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque no podemos pensar que el hombre del siglo V antes de Cristo y el hombre de comienzos del siglo XX, ¿no? O los escritores, hay que hacer salvedades. Digo, me parece interesante así como ejercicio comparativo, ¿no? Ver esas cosas, ver, bueno, cómo acá, Sí, claro, porque digo, como hay que no un había, héroe, ya hablando de eso, hay un héroe en Abel Sánchez, no claro, hay un no, héroe. En el a ver, teatro griego hay un héroe siempre. el tema de la catarsis es esto de ponerse en el lugar del otro, digamos, o sea, de recrear, digamos, tipos de cosas que a lo mejor a una persona no le va a pasar, digamos, o sea, o por lo menos si no tenés estas características de este personaje. Entonces es como que la única manera que hay es como si Unamuno quiere criticar ese odio, toda esa envidia, tiene que hacerlo de esta manera, o sea, haciendo que la persona vea, o sea, se ponga en ese personaje o en la mente de ese personaje para ver, para entender todo ¿cómo se llama? Este odio, esta envidia, todos estos aspectos negativos Mm. que se pone, ya digo, al hacer esto es como que se intensifican y el lector lo puede notar más en el otro. A lo mejor uno no tiene esos defectos. Una persona que tiene que su envidia, odio, ve esto y es como que le va a hacer ruido. Sí, sí, en ese sentido sí, pero entonces yo no lo relacionaría, así como lo dijiste, sí, me cierra más, no lo relacionaría entonces con pensar la catarsis en el teatro griego, es como una idea de catarsis general la que vos estás hablando, no tan No, fechada no se me con... ocurrió otra palabra No, no, pero está bien, catarsis seguimos usando moderna, la no sé. misma palabra, pero no referenciada a cómo era entendida en el teatro griego, bla, bla, No, bla, bla, bla. no, es como, por ejemplo, en el teatro griego la gente no se sentía identificado con estas personas estos héroes o heroínas que tenían estos problemas, que obviamente ninguna mujer en esa época iba a tener los problemas de Medea, pero era como que de alguna manera veían en el otro y se ponían en su lugar. Está bien, sí, obviamente que la catarsis en el teatro griego también era una cuestión casi de mucho más profunda, digamos, y de Sí, y manera de continua. última, vos podrías escribir un paper que sea, bueno, la diferencia entre una catarsis en el teatro griego que funciona de la mano de un héroe y en la novela moderna o contemporánea de la mano de un antihéroe. Porque en realidad yo lo que veo son diferencias en lo que vos decís, no veo tantas continuidades. Digo, si en el teatro griego funcionaba la figura del héroe, que era aquel que se sobreponía a todo eso y que tenía, sí, características deseables, o las iba construyendo a lo largo de su recorrido, en cambio, acá partimos de la base de una identificación con alguien detestable. Y eso no te iba a pasar en el teatro griego, que te identificaras con alguien detestable, porque no estaba en la forma de pensar en esa época que era interesante identificarse con alguien detestable. La gente detestable era mala, digo, y eso funcionó durante siglos y siglos así. ¿Sí, Anto?
A mí que en general me pasa eso en el profesorado. Nada que ver. No, pero en serio, que decimos por ahí una definición y como por ahí hace referencia a otra parte de lo que refiere a la historia de la literatura, a veces los profes como que nos marcan, pero uno lo quiere usar como en el coloquial, si se quiere, del significado. Entonces a veces me pasa también eso en el profesorado, que uno tiene que aclarar porque puede estar refiriéndose a otro Sí, tema. y por eso lo Pero sí. marcamos los profesores, me parece, porque nosotros tenemos que ser muy precisos con los términos que utilizamos porque nos dedicamos a esto, Me acuerdo que vos básicamente. me lo marcaste cuando dije, ay, ¿qué era que esencia o algo así había dicho una vez y me acuerdo que me lo marcaste. Sí. No se queda. Bien, si te acordás, buenísimo, cumplió su cometido. Digo, la idea es esa, que seamos precisos con los términos que utilizamos, porque como muchos de esos términos vienen hasta de como lo que acaba de decir Diego, digo, tienen una trayectoria y un recorrido que va desde hace siglos y siglos, o que no es lo mismo decir tal palabra que otra, que por ahí pueden parecer sinónimos, lo que vos hablas de lo coloquial. Bueno, pero lo académico es un espacio, ahora sí pues estamos charlando entre nosotros, y yo te lo marco así como listo y no pasa nada en la charla, pero cuando escribimos no hay espacio para lo coloquial. Cuando escribimos tenemos que ser precisos y usar las acepciones que correspondan al mundo del que yo estoy hablando, o si quiero traer algo que viene de otro e importarlo y traerlo, explicar, bueno, esto en realidad viene de acá, pero en realidad lo estoy pensando más en relación con tal y tal cosa. Eso siempre es sumamente importante prestarle atención a esas cuestiones. Eh, por- pues nosotros tenemos una disciplina y cada disciplina tiene su lenguaje y está bueno usarlo como de la manera que no genere ruido cuando lo lean otras personas, a ver a qué nos estamos refiriendo, eso es muy importante. No sé, medicina lo mismo, ¿no? El huesito ese de la pierna, bueno, no, tiene un nombre, no se podemos decir huesito de la pierna porque hay varios huesitos en la pierna y si no, por ahí te cortan mal durante la operación, digo, o sea, la precisión terminológica es muy importante en todas las disciplinas. Les quería, para ir terminando, me quedaban dos subrayaditos del final, como para ir cerrando con estas ideas de la novela en relación a esto que veníamos pensando de ese final, de si nos involucramos o no nos involucramos. ¿No? Y dice, la envidia no puede ser entre personas que no se conocen apenas. No se envidia al de otras tierras ni al de otros tiempos. No se envidia al forastero, sino los del mismo pueblo entre sí. No al de más edad, al de otra generación, sino al contemporáneo, al camarada. Y la mayor envidia entre hermanos por algo es la leyenda de Caín y Abel. Los celos más terribles, tenlo por seguro, han de ser los de uno que cree que su hermano pone ojos en su mujer, en la cunada y entre padres e hijos. ¿No? Y entonces acá ya es el final estamos llegando al final de la novela. Acá lo hace muy explícito Unamuno, la relación que él está pensando entre toda esta historia que nos contó de Joaquín y de Abel, y la está situando claramente en su contexto histórico, ¿no? Habla del pueblo entre sí, de la gente, no al forastero, ahí que está haciendo referencia a que el problema no es un problema de España con otras naciones, sino que se trata de un problema nacional, como lo vimos al comienzo, habla de que tampoco no es de otras generaciones, sino que es una cuestión contemporánea y del orden del presente, ¿no? Y menciona directamente, hace la intertextualidad es clara con Caín y con Abel. Entonces digo, si nosotros escribiéramos un texto en el que hacemos una relación entre esta novela y el contexto histórico y la generación del 98, esta cita, por ejemplo, no podría no estar, porque es donde el texto lo hace explícito, ¿no? Entonces, cuando leemos buscamos esas cosas. Y después, esperen que busco la otra, final, final, final. Voy. Y este es el final, antes de que diga lo de traer al niño, dice, en tierra en que el precepto parece ser, odia a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Que calculo que eso les habrá quedado, que está al final es la última, la anteúltima página, y ahí es cuando él dice, bueno,
traed al niño, ¿no? Y le pide perdón en su lecho de muerte. Y el niño termina diciéndole que sí, 2 veces. Entonces me parece importante también marcar que en ese desenlace, después de tanta negación, de tanta oscuridad y demás, el niño, que sería el que representa las generaciones por venir, el futuro y los que quizás puedan sacar a España de ese lío en el que se encuentra metida, es un personaje que dice 2 veces el adverbio de afirmación, ¿no? Y esa es una marca del texto que es importante marcarla. El futuro está ahí diciendo que sí, está afirmando en contra de todo lo que fue la negación y la negatividad que estuvieron permeando en toda la obra. Bien, bien, llegamos bien. Preguntas, dudas, comentarios, blasfemias. Para blasfemias está, está Joaquín Monegro, ¿no? Nosotros ya no. A mí me agotó, llegó un momento en que me agotaba, era como, deja de quejarte, loco. Pero bueno, nada. Sí, Cristina. Yo voy a leer el texto, me pareció muy interesante porque no lo leí, Ok. pero quería hacer, antes de que termine esa intertextualidad que no sé pronunciar muy, con otra obra. Ya sé que es una obra que es un poco antigua, A pero ver. como hace referencia ay, no me acuerdo, no puedo decir esa palabra. Intertextualidad. No, el otro, Ah, ¿qué? intencionalismo, algo así, que era una novela. Existencialismo. Sí, que es una novela que yo había leído de Calvino, de Italo Calvino, y como que me metí en eso, me hizo acordar ¿no? Pero voy a leer para poder entender, que era como que era todo un campo de batalla, ¿no? Que había un hombre que era vacío, que tenía una armadura, ¿no? Que tenía toda una oscuridad dentro, no importa. Pero cuando termina la novela, como que comprender más, ¿no? ¿Qué es lo que fue todo el recorrido de la novela? Es una monja que está sentada escribiendo una historia pasada, pero como que lo trae al presente. Es una historia muy buena, es como que, no lo voy a relacionar con esto, pero como que me acercó un poco, Ok. porque ella ¿Te acordás cuenta el toda esta título? guerra. Es de Italo Calvino, el caballero inexistente. Ok, no lo leí, después me fijo. Es, es una obra muy linda. Bueno, ese también habla del hombre, de la existencia del hombre, cuando como todo lo oscuro que puede tener el hombre, como que no se descubre, y cuando se descubre es como que él quita esa armadura. Es un, va, me- quería relacionarlo con esto, pero no Bueno, Claro, sé, vos haz quiero una hacer. cosa. lo relacionás, Cristina, con eso que hablaba la profesora de que Joaquín tenía como este lado oscuro, ¿no? Claro, es como querer descubrirse, y como que después termina como escribiendo la historia, como que deja plasmado en alguien como nosotros, ¿no? En el lector, que lo leamos y que podamos interpretar, ¿no? De la manera que nosotros queramos, o qué sé yo. Ah, eso, bueno, esa novela se basaba en eso, ¿no? Todo Ok. lo oscuro, todo lo que tenía que ver. Haz una cosa, después cuando lo leas para la próxima clase, si querés hacernos bien la relación. Dale, profe, yo nada más porque me acordé, Perfecto. porque es una trilogía de Calvino y es una novela hermosa, a mí me encantó. Bueno, gracias por la recomendación. Bueno, ya estamos en tiempo de descuento, así que vayan a tener el recreo, así nos encontramos con quienes corresponde luego en Historia del Arte. La profe, gracias. Chao, chao.